Arratsaldeon, buenas tardes desde Pamplona. Gracias a todas las personas que os habéis inscrito en este seminario online en el que hablaremos sobre el nuevo baremo de discapacidad. Para ello contamos con la presencia de Javier Zuasti, director del Centro de Valoración de la Discapacidad de Navarra y miembro de la Comisión de Discapacidad que ha trabajado en la elaboración de este nuevo baremo. ¿Cómo vamos a organizar esta sesión? Pues será de la siguiente manera. En primer lugar, tomará la palabra Javier para aclararnos algunos puntos de este nuevo baremo. Durante toda su ponencia podéis mandarnos las preguntas en la pestaña de preguntas y respuestas. Al finalizar la ponencia, le trasladaré a Javier algunas de las preguntas que ya previamente nos habéis mandado para que las pueda contestar. Bueno, y ya sin más, pasamos la palabra a Javier. Bueno, empezamos, siempre suele fallar alguna cosa de esta de la tecnología. Para los que ya tenemos una edad, siempre nos falla. Bueno, buenas tardes, encantado de estar con Plena Inclusión. Es encantado, ¿por qué? Porque bueno, yo creo que es una organización que trabaja en favor de las personas con discapacidad intelectual y es una labor de reconocer y bueno, yo como trabajo en la administración tengo que reconocer que la administración no puede llegar a todo y hay que contar con los colectivos, con las familias, que son los que realmente llevan la mayor parte del peso de los apoyos que necesitan las personas con discapacidad, en este caso discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, bueno, primero reconocer la labor de Plena Inclusión como asociación y como colectivo de los familiares de las personas con discapacidad intelectual. Eh, Como he comentado antes, yo soy el director del Centro de Valoración. Yo soy médico, con lo cual me voy a centrar más bien en los aspectos de procedimiento y en las preguntas que más frecuentes me suelen hacer, ¿no?, las personas y las familias. La parte técnica voy a hablar también un poco porque aclara muchas cosas, aunque ya he visto que en las dos presentaciones anteriores ha habido el psicólogo José María Salinero, que es un psicólogo con gran experiencia y larga experiencia en valoración de discapacidad, que explicó un poco las características del nuevo baremo. Yo no voy a hablar mucho de eso porque además, como ya está grabado, pues todos lo podéis revisar, ¿no? Pero sí que voy a explicar un poco por encima para recordar, porque bueno, pues igual habrán personas que no lo dominarán bien, entonces voy a hacer un pequeño repaso de esto. La intención mía es, bueno, explicar un poco por encima lo que es el baremo, intentar contestar a las preguntas y luego, lo más importante, dejar un tiempo para las preguntas que tengan todos ustedes. Yo estoy dispuesto aquí, yo tengo en principio hasta las 6:30 e incluso, bueno, pues yo estoy dispuesto también a que dejar abierto que si hay personas, por lo que sea, que se han quedado con alguna pregunta, contestar, que mandéis a vuestros compañeros de Navarra y ellos me pasarán las preguntas o intentar contestar siempre las cosas generales, porque bueno, también suele ser bastante habitual que muchos me pregunten por su caso en concreto, ¿no? Su caso en concreto es muy difícil de responder, ¿no? Porque hay que ver cada caso es diferente. La discapacidad es muy amplia y cada persona con discapacidad es diferente a la otra persona. No somos todos iguales. Entonces, muchas veces es difícil responder a las preguntas de un caso concreto. Pero bueno, yo lo que quiero decir es que estoy dispuesto a, fuera de este foro o a personas que hoy no han podido acudir presencialmente, cuando lo vean grabado, si tienen preguntas, pues yo intentaría responder a todas las preguntas que se me hagan. Bien, bueno, vamos a empezar la presentación. Lo primero es lo que decíamos, el nuevo baremo de discapacidad, el enfoque de las familias. Por eso va más dirigido a las familias más que a los técnicos, ¿no? Lo primero que me suele gustar a mí es intentar aclarar los conceptos de lo que es el baremo de discapacidad. Primero, lo que tenemos que saber es qué es discapacidad, ¿eh? El término de discapacidad viene
de unas definiciones que hizo la OMS hace ya muchos años, en el 1980, que separaba un poco, por una parte, la deficiencia en las funciones o estructuras. Yo tengo una deficiencia, pues, intelectual, una deficiencia cardiológica, una deficiencia en el lenguaje, una deficiencia vascular y el término de discapacidad, que es la restricción o ausencia debido a una deficiencia de la capacidad para realizar una actividad. Una actividad, lo que hacemos todos normalmente. Yo a la mañana me levanto, me visto, me preparo el desayuno, me afeito, me ducho, voy a trabajar, luego vuelvo, como, a la tarde pues estoy en una charla, o salgo a pasear, quedo con los amigos, el fin de semana me voy al monte, juego al pádel, me voy a andar en bici. Esas son las actividades de la vida diaria. Eso es lo que hacemos. Entonces, discapacidad, el término discapacidad es la restricción o ausencia de la capacidad para hacer una actividad en la forma dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Entonces, no es lo mismo un niño de 8 años, de las actividades que hace un niño de 8 años, que son sobre todo escolares y juego, de una persona adulta que se supone que tiene que trabajar y tiene que llevar una vida más o menos plena, o una persona ya jubilada que sobre todo son actividades de ocio o de vida comunitaria, ¿no? De participar en asociaciones, religiosos y tal. Y luego está el término de minusvalía, que es lo que siempre tradicionalmente se ha llamado a la minusvalía, que es la situación desventajosa para un individuo, que ya consecuencia por una deficiencia de discapacidad que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su caso, en función de edad, sexo o factores sociales. Se supone que el término de minusvalía está asociado a el desempeño de un rol que yo, si se me supone a mí, ¿no? Un niño decía, un niño de 8 años, pues está estudiando, tiene que ir a la escuela, tiene que ir al colegio, aprender una serie de cosas, hacer unas extraescolares, jugar con los amigos, una persona adulta trabajar. Entonces, cuando debido a una deficiencia o discapacidad hay una situación desventajosa, eso es minusvalía. Pero esos son tres términos que van unidos porque el esquema este de la CIDIM nos indica que una deficiencia, yo tengo una deficiencia intelectual, una hipoacusia, me produce una discapacidad que es una limitación a la hora de hacer una actividad que es normal para otra persona, como puede ser pues, el trabajar o el salir, ir al cine, y eso me provoca una minusvalía, que es un- una, una limitación en el rol que tengo que hacer yo en la sociedad. Pero este esquema es un poco muy determinista, ¿no? Se supone que todas las personas, vamos a poner por ejemplo el caso de discapacidad intelectual, que tienen una discapacidad, una deficiencia intelectual, se supone que todas tienen una limitación en las actividades y se supone que todas tienen una minusvalía. Hombre, pues no es así. Pues hay, dependiendo un poco de cada persona, con una misma deficiencia, puede tener mayor o menor limitación a la hora de hacer actividades y el rol social también puede ser diferente. Hay una misma persona que con la misma deficiencia puede estar trabajando y llevar una vida plena y hay otra persona que con esa misma deficiencia o menor deficiencia puede ser que esté en su casa y no haga nada. Que diga, no, yo es que no puedo hacer nada, tengo una cardiopatía, no puedo salir, no puedo andar, no puedo jugar con los amigos. Por eso, lo que nos quiere transmitir la CIF, que es la Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad, es que no la deficiencia, la discapacidad y la minusvalía no tienen que estar ligadas necesariamente, sino que puede haber personas que tengan una deficiencia y que no tengan limitación en actividades. Y puede haber personas que tengan limitación en actividades que no tengan restricciones en la participación. Con una misma deficiencia, una persona, vamos a pensar, con un síndrome de Down, puede decir, no, pues yo no salgo de casa porque en el pueblo me miran mal, se ríen de mí, estoy todo el día en casa, no hago nada, me tiene que bañar mi madre, me tiene que bañar mi padre, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Con lo cual, esta persona con una misma deficiencia
puede tener una grave limitación en las actividades de la vida diaria y unas restricciones en la participación social. No sale. En cambio, puede haber esa misma deficiencia con el síndrome de Down, vamos a pensar una discapacidad intelectual ligera, que lleve una vida, que tenga un grupo, que salga con los amigos todos los días a pasear, que vaya incluso a un trabajo normalizado con apoyos o un centro especial de empleo, que tenga sus amigos, que vaya al cine todos los fines de semana, que vaya a ver a su equipo favorito al fútbol, que son las restricciones en la participación. ¿Qué es lo que quiere decir la CIF? Que, por una parte, las partes negativas, las deficiencias, puede haber personas con unas deficiencias con diferentes limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Y esto, ¿cómo puede ser? Porque están influyendo los factores contextuales, que son los factores ambientales. Por ejemplo, yo tengo unos padres que me están estimulando continuamente y quieren y me apoyan continuamente y salgo a pasear, me apuntan al futbito, se han preocupado para que yo sea autónomo, me han enseñado las tareas del hogar, me han enseñado a hacer la comida y esos son los factores ambientales que pueden ser facilitadores o al revés. Ahora estamos viendo pues, muchas situaciones de personas que vienen de otros países que culturalmente pues no hacen los hijos las tareas del hogar y encima, pues por ejemplo, si tiene discapacidad intelectual, pero ¿cómo va a hacer mi chica o mi chico las tareas domésticas? Por favor, en mi cultura las mujeres no hacen nada. Los hombres no hacen las tareas domésticas. Los hombres no hacen nada en casa. Con lo cual, esos factores contextuales están interviniendo en la discapacidad, que son la parte negativa. Y luego están los factores personales. Esos factores personales que todo el mundo sabemos que, que cada persona es diferente. Unas personas son más echadas para adelante, son muy activos y otras personas son más retraídas, pues no les gusta salir, no quieren salir, porque culturalmente, porque no me apetece, porque no quiero que me vean. Y ahí estamos un poco estos factores que están influyendo en la discapacidad. Y esto es un poco el esquema de la CIF, ¿no? Que la CIF nos dice que cada persona, la discapacidad es un proceso complejo. No quiere decir que todas las personas con una discapacidad intelectual ligera sean iguales. ¿Por qué? Porque es el entorno de estas personas puede modificarse y la limitación de actividades y las restricciones a la participación pueden ser totalmente diferentes. Y eso es un poco lo que nos dice la CIN, ¿no? Que cada persona en cada contexto, en cada situación es diferente y eso es lo que nos transmite la CIN, ¿no? Esto es la discapacidad. Entonces, la discapacidad, según la OMS actualmente, es una interacción multidireccional entre la persona y el contexto. No es la persona lo más importante. Yo tengo una discapacidad intelectual ligera y ya está. Eso me está condicionando a una serie de limitaciones. No. Hay una interacción, la persona con discapacidad está interaccionando con la social y el contexto, con la familia, con los vecinos, con los amigos, y esto es lo que está condicionando la situación de discapacidad. El término discapacidad, así como antes se estaba más centrado en las limitaciones en la actividad, ahora, según la CIF, incluye las deficiencias, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación. Lo que antes separaba entre deficiencia, discapacidad y minusvalía, ahora se engloba dentro del término de discapacidad. Por eso primero quería aclarar un poco el término, lo que significa la discapacidad según lo más actual. Dentro de la discapacidad, que es un poco el tema específico de esta discapacidad intelectual, ¿no? Discapacidad intelectual, lo que estaba llamando de retraso mental en la CIE-10, en la CIE-10 el término y el diagnóstico es de retraso mental, habla principalmente con el deterioro de las funciones, sobre todo las funciones cognitivas, lenguaje, motrices y socialización, que ahora se ha sustituido por el término de discapacidad intelectual.
Y, como vemos aquí, según la CIE-10, la Clasificación Internacional de Enfermedades, término discapacidad intelectual excluye la capacidad intelectual límite, que es el CI por encima de 184. Aquí está una de las primeras cuestiones que está de debate, ¿no? Si las personas con capacidad intelectual límite son personas con discapacidad intelectual o no lo son. Según las clasificaciones internacionales, como vemos aquí, la capacidad intelectual límite no es discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual empieza en la discapacidad intelectual leve, moderada, grave y la profunda. Y esto está medido por el CI, que el CI, como ya sabemos todos, lo que mide es la inteligencia. Entonces hay una relación muy importante todavía entre la capacidad intelectual y la discapacidad intelectual. Aunque ya vemos que hemos visto antes que ahora lo esencial no es la deficiencia intelectual, sino las limitaciones en la actividad, restricciones en la participación. El CI, ya sabemos un poco, es un medidor de la inteligencia. El test más conocido es el WAIS, que no vamos a entrar en ello. Y otra de las clasificaciones internacionales más conocidas, que es la DSM-5, también habla del funcionamiento intelectual, principalmente, pero también se va introduciendo poco a poco las deficiencias, no solo las intelectuales, que es la que se miden con el CI, sino las del comportamiento adaptativo. La autonomía personal, la responsabilidad social, la comunicación, las actividades de la vida diaria, participación social, con lo cual ya vemos que cada vez se van acercando más las clasificaciones internacionales a la visión actual de la discapacidad. Pero si vemos aquí, en la DSM-5, que es otra de las clasificaciones internacionales más utilizadas en el mundo, la discapacidad intelectual también empieza en la leve, moderada, grave, profunda. Sigue sin estar reconocida la capacidad intelectual límite como discapacidad intelectual. Y bueno, pues vamos a otra definición un poco más actual, que es la Asociación Americana Internacional de Discapacidad Intelectual, que se va acercando ya. Lo esencial no es el CI, la deficiencia intelectual, sino el funcionamiento intelectual, la conducta adaptativa, habilidades intelectuales, participación, salud y el contexto. Como vemos aquí, el término de discapacidad intelectual cada vez se va acercando más a las habilidades adaptativas más que a las funciones intelectuales. De tal forma que, bueno, este es el modelo teórico de retraso mental o discapacidad intelectual, de la importancia que tiene el funcionamiento individual, más que el cociente intelectual o la deficiencia intelectual. Y la importancia que tiene en este tema los apoyos. Los apoyos, y de ahí es donde aquí introducimos sobre todo quiénes las personas que más conviven con la persona con discapacidad intelectual, las familias. Con lo cual, de aquí la importancia que tiene los apoyos para conseguir que ese funcionamiento individual sea el mayor posible en cuanto a las capacidades intelectuales, conducta adaptativa, participación intersocial, salud y contexto. Que este es un poco el esquema de la CIF. Claro, ¿por qué estoy insistiendo un poco en el esquema este de la CIF? Porque es el que ha servido de base para hacer un nuevo baremo de discapacidad. Antes teníamos un baremo que estaba muy centrado en las deficiencias. Y ahora van cambiando el tiempo, es un baremo que es muy antiguo y al aprobarse por la OMS la CIF, dijimos, bueno, tenemos que hacer un baremo adaptado a la CIF. Y dentro de la CIF, como vemos aquí, están por una parte las deficiencias, otra parte están las limitaciones de las actividades de la vida diaria, que es lo que hacemos todos los días, y la participación, que es la participación social. Y ahí están los factores ambientales y los factores personales también influyendo. Bueno, la otra parte importante
que son los baremos, que es la parte que más me toca trabajar a mí. Los baremos son, al final, cabo, es una fórmula matemática que sirve para dar una puntuación. ¿Una puntuación a qué? Pues a cualquier situación. Cada vez se utilizan más los baremos para los colegios, los baremos económicos, para las viviendas, para casi todo se utilizan baremos, ¿no? Cada vez más. ¿Por qué existen los baremos? Desgraciadamente, los baremos existen porque las prestaciones y los recursos son limitados, ¿no? Desgraciadamente es así, ¿no? Pues entonces, estos baremos lo que dicen, bueno, vamos a graduar una dificultad y cuanto mayor sea la dificultad, le vamos a dar más puntos y cuanto más puntos tiene una persona, va a tener más ayudas o más prestaciones. Y está pensado un poco en eso, ¿no? Agrupación homogénea, claro, pues ¿cómo lo haces, no? Agrupar homogéneamente una puntuación, pues eso es un poco una de las funciones del baremo. Gradación con criterios objetivos siempre que es posible. ¿Por qué intentamos que haya criterios objetivos? Porque bueno, la actuación de los profesionales de valoración es una actuación independiente y no tiene que ser muy subjetiva. Tiene que intentar ser lo más objetiva posible y para ser objetivo tiene que haber unos criterios. En el caso de discapacidad intelectual, por ejemplo, pues el criterio más objetivo es el CI. Por eso es el que sigue utilizándose como criterio principal. Uniformidad de valoraciones y profesionales, esto es importante también, ¿no? En el caso de la evaluación de discapacidad, pues la mayoría de los profesionales que valoran la discapacidad son médicos y psicólogos en España y la discapacidad intelectual lo valoran los psicólogos, con lo cual sí que hay una valoración bastante homogénea en cuanto a la discapacidad porque bueno, la mayoría de los profesionales son psicólogos que tienen unos conocimientos y valoran la discapacidad. Un problema de salud inicial, que en este caso es un problema de salud, hay un diagnóstico de discapacidad intelectual. Y luego la última parte, legislación y soporte jurídico, que realmente los profesionales que trabajamos en valoración de discapacidad, lo que hacemos es aplicar una normativa, un real decreto. Nosotros no hacemos lo que nos parece. Nosotros lo que hacemos es aplicar un real decreto que está publicado en el BOE y es el que, bueno, pues intentamos aplicarlo de la mejor manera posible. Como decía antes, dentro en España, ¿por qué nacen los baremos? Los baremos en España nacen a partir de la LIGMI, que ya es del año 82, fijaros del tiempo que ha pasado, 82-84, y todavía está en vigor. Se ha actualizado, se ha hecho un texto refundido, pero todavía están en vigor las prestaciones para personas con discapacidad. Eran prestaciones de sanidad, educación, integración laboral, sociales, beneficios fiscales y de movilidad, como la tarjeta de aparcamiento, la eliminación de barreras, la edificación, que se hagan sin barreras. Entonces, claro, aquí tenemos una ley que propone una serie de medidas compensatorias y de prestaciones para las personas con discapacidad. Pero claro, ¿quiénes son estas personas con discapacidad? Porque personas con discapacidad vamos a ser todos, o en un momento de nuestra vida somos todos, pero para acogerse a estos beneficios había que hacer un baremo. Y dentro de ese baremo se estableció en aquel entonces, en el año 84, que para ser reconocido una persona con discapacidad tenía que tener un 33%. ¿Por qué? Pues porque en aquel momento se estableció así. En España, en otros países puede ser el 20, el 15, el 25 o el 50. En España se estableció que para reconocerse una persona con discapacidad debería tener un 33%. Y luego había otra serie de prestaciones dependiendo del grado, con el 45%, por ejemplo, para la jubilación anticipada, el 65% para la pensión contributiva, el 75% para el complemento de tercera persona, y para ello se establecen también otros baremos, el de movilidad, que es el que da acceso a la tarjeta de aparcamiento, el de tercera persona, que era
el que daba acceso a la complemento de tercera persona, con lo cual vemos aquí que mm, se han sacado una serie de prestaciones y en función del grado de discapacidad reconocido se dan más prestaciones. Para eso hubo que sacar un baremo. Y en el 84 salió el baremo, que en este baremo se valoraba por una parte la discapacidad física o psicosensorial y se le sumaban los factores sociales complementarios. Y se consideraba la existencia de minusvalía cuando se alcanza un grado igual o superior al 33%. Muchas veces se ha preguntado, ¿y por qué el 33 no se puede bajar? Sí se puede bajar. Ahí están los baremos. Los baremos, nosotros los que trabajamos en discapacidad, será un 15, un 20, un 30, un 40, en función de la aplicación. Si se quiere bajar la discapacidad al 25, que se baje. Que se quiere bajar al 20, también, o al 15. Nosotros no estamos ni a favor ni en contra. Esto es una normativa y si se quiere cambiar el grado del 33%, se cambiará. En el año ya 84 ya había un capítulo específico para valorar los trastornos mentales y las deficiencias mentales, basado sobre todo en el CI. Prácticamente nada más. Se aplicaba el CI, pues los psicólogos daban un CI y en función de ese coeficiente intelectual se daba un grado de discapacidad, que era este. Depende del CI, el 80, 0 puntos, el 78, 17, 77, 20, el 70, 29. Depende del CI, se te daba directamente un grado de discapacidad. Posteriormente, en el 99, no voy a extenderme mucho porque quiero llegar al final, se actualizó el Real Decreto y porque se había quedado anticuado. El anterior, las cosas van cambiando, las enfermedades iban cambiando, había enfermedades nuevas, como las neoplasias, el VIH, y se actualizaron. Seguía habiendo un capítulo, que es el capítulo 15 de retraso mental. Ya veis un poco la terminología que se utilizó es la que se utilizaba entonces, el retraso mental, que es la que se utilizaba en el año 99. Y en estos baremos también principalmente se valoraba el CI. En función del CI se daba del 70 al 80%, que es límite, tenía entre el 15 y el 29% de discapacidad. La discapacidad intelectual leve entre el 30 y el 59, la moderada entre el 60 y el 75 y la grave 76% de discapacidad. Y aquí ya no solo se valoraba el CI, sino también otras áreas como la psicomotricidad, lenguaje, habilidades de autonomía personal, social, proceso educativo, proceso ocupacional y de conducta. Y ya estamos introduciendo más aspectos a la hora de la evaluación de discapacidad que el CI. ¿Y qué es lo que, cuando había más de una deficiencia, claro, es unas cosas que muchas veces sorprende, que me han dicho a mí, nosotros nos tenemos muchas quejas, ¿no? De personas, ahí va, pero si es que estos dos van siempre juntos y este tiene un 80% y el mío tiene solo un 60%, ¿y eso por qué puede ser? Pues muchas veces es porque cuando hay más de una deficiencia, se combinan las deficiencias. Por ejemplo, puede ser que una discapacidad intelectual leve que tiene un problema visual con una miopía o una cardiopatía tenga un 80% de discapacidad. Y una persona con una discapacidad intelectual moderada tenga un 65%. Entonces, ¿cómo puede ser? Si una persona con discapacidad intelectual moderada en su vida diaria necesita muchos apoyos. Eso es por cuestión de los baremos, porque en los baremos la combinación de deficiencias puede dar un grado final de discapacidad más alto. Y a eso se le suman los factores sociales. Puede haber personas que, bueno, pues estén, la situación familiar sea complicada, que estén separados, que estén en el paro, que no encuentren trabajo, que haya malos tratos y puede haber muchos puntos sociales. Como hemos visto antes, pasamos del esquema anterior al actual. Este es el esquema de la CIF, que la discapacidad es un proceso multidireccional de interacciones entre los componentes. Y aquí entramos ya
a trabajar en el nuevo baremo. La Convención de las Personas con Discapacidad, el texto legislativo, se adapta a la nueva definición de la OMS, de la discapacidad en general, y para eso se nos dijo a las personas que trabajamos en discapacidad, se hicieron grupos de trabajo para adecuar el baremo de discapacidad antiguo a la CIF, que salió publicado en el 2001. Se crearon grupos de trabajo y dentro de los grupos de trabajo de deficiencias hubo un grupo de trabajo de psicólogos, que fue el que asumió la modificación del capítulo de discapacidad intelectual. Después de un trabajo de 7, 8, 9 años, se llegó a unas conclusiones, una propuesta, y después de estar también unos años paralizado, en el octubre del 2022 se ha aprobado este nuevo baremo. Este nuevo baremo de discapacidad tiene como referente la CIF, que este es el esquema de la CIF, ¿no? El nuevo modelo de entender la discapacidad, que está por una parte la condición, que en este caso vamos a entender qué es la discapacidad intelectual, el CI, está la deficiencia, la limitación y las actividades que tiene una persona, las restricciones en la participación social, hay una parte social, y luego están los factores ambientales y los personales. Claro, si queremos hacer un baremo adaptado a la CIF, tenemos que hacer un baremo, varios baremos. Hasta ahora teníamos un baremo que estaba basado solo en las deficiencias. Yo tenía un CI, se me suman los factores sociales y me da un grado de discapacidad. Y ahora, si queremos seguir la conceptualización de la CIF, tenemos que tener un baremo de deficiencias, otro de limitación en actividades y otro de restricciones en la participación. Y esto es un poco lo que se ha hecho. El baremo 1, vemos aquí 4 baremos. El baremo 1 es el continuista, que es el baremo de la deficiencia, que está basado en las tablas de la AMA, la sexta edición. Se ha cambiado mucho, ¿por qué? Porque las enfermedades van cambiando. Los pronósticos de muchas enfermedades van cambiando. Hay enfermedades nuevas, hay patologías que van cambiando los tratamientos. Todo eso se ha actualizado. Y luego en el capítulo 1 se ha incluido la deficiencia intelectual y trastornos del neurodesarrollo y trastornos del comportamiento y emociones de inicio en la infancia y adolescencia. Esto se ha añadido. Luego está el baremo 2, que es el de limitaciones en la actividad. Ahora sí que tenemos un baremo que nos valora las dificultades que tienen las personas a la hora de hacer las actividades de la vida diaria, a la hora de bañarse, de vestirse, de trabajar, de estudiar, de relacionarse, de comunicarse, de hacer deporte, y este es el baremo de limitaciones en la actividad. Luego está el baremo 3, que es el de restricciones en la participación, que es el desempeño, que esto es una de las novedades más importantes de este baremo también, que es que la persona nos va a decir a nosotros dónde tiene las dificultades. Nosotros vamos a escuchar a la persona. La persona nos va a decir, oiga, que yo tengo dificultades aquí, aquí, aquí. Este baremo lo tiene que complementar la persona o, en su caso, los familiares o una persona que conozca o, en su caso, por ejemplo, un colectivo. Una asociación puede rellenar, claro, yo entiendo, pues hay personas con discapacidad intelectual severa, moderada, que dicen, pues es que él no va a entender, bueno, igual sí, igual tenemos que escucharla a ver qué me dice, o si no, bueno, pues lo puede complementar la familia que conoce bien la situación de esta persona. Y luego está el baremo de factores contextuales, que ya no es un baremo de factores sociales como era antes, sino de las barreras que encuentran las personas en la sociedad. Esto es otro de los cambios muy importantes de este baremo, que no valora la situación social. No, yo es que ahora estoy en paro, no tengo dinero, no tengo piso, estoy separado. Esto es una situación social. En cambio, este nuevo baremo va a valorar las barreras que encuentran las personas con discapacidad en la sociedad. Obviamente y desgraciadamente, en el caso de las personas con discapacidad intelectual, prácticamente todas las personas con discapacidad intelectual encuentran barreras en la sociedad, que es una falta de apoyos. Yo, que trabajo en la administración, soy consciente de que la administración
no tiene recursos suficientes para dar los apoyos necesarios a las personas con discapacidad intelectual. Entonces, ahí hay una barrera. Dentro de este baremo van a recogerse las barreras que tienen estas personas con discapacidad intelectual, que unos podrán ser más, otros menos, ¿eh? Ahora nos estamos encontrando, como he dicho antes, con la inmigración, ¿no? Que hay personas que el entorno es una barrera importante para personas con discapacidad intelectual. Hay barreras gravísimas y en este baremo se van a recoger esas barreras. En el caso concreto de la discapacidad intelectual, como he dicho antes, el capítulo 1, ¿qué es lo que ha cambiado? Primero, la amplitud del baremo. Del año 84, el primer baremo que he hecho referencia antes, de la LISMI, había media página para la discapacidad intelectual. Media página. En el baremo del 99 había 3 páginas. Y en el nuevo baremo hay 6 páginas para la discapacidad intelectual. Con lo cual, quiere decir que hemos mejorado. Se mantienen los criterios diagnósticos: inteligencia límite, ligera, moderada, grave y profunda. Si os dais cuenta, dentro de ese debate que hay entre si los límites entran como discapacidad intelectual o no, el grupo de trabajo de psicólogos que trabajó en el baremo consideró que la inteligencia límite, la capacidad intelectual límite, está incluida en el capítulo de discapacidad intelectual, cosa que las clasificaciones internacionales lo dejan fuera. Ahí hay una discrepancia que yo no soy experto, yo no soy psicólogo, pero digo, bueno, pues ahí yo veo que hay una diferencia de criterios. ¿Cuál es la repercusión de esto? Pues que, como ya sabéis, en las plazas que hay ahora reservadas para las personas con discapacidad intelectual, no hay un criterio claro sobre si las personas con capacidad intelectual límite entran dentro de las oposiciones restringidas o no. Y ahí yo no me voy a meter porque nosotros tenemos un baremo, tenemos una definición que lo que es capacidad intelectual límite, lo que es discapacidad intelectual ligera, moderada y grave. Y este baremo lo separa. Otra cosa es luego pues, lo que hagan los responsables políticos o a nivel nacional e internacional. Se actualizan pruebas diagnósticas, todo va, bueno, las pruebas, los test que hay se van cambiando. Y lo más importante es que en el capítulo 1 se incluyen los trastornos del desarrollo, aprendizaje, como lectura, cálculo, escritura, los TGDs, trastornos del comportamiento, transmisiones de inicio en la infancia, como los trastornos hipercinéticos, trastornos disociales, mutismo, tics y los trastornos mentales y en el comportamiento que antes no aparecían. Desgraciadamente, estas son las cosas que bueno, yo tengo ya una edad, llevo muchos años en valoración de discapacidades tontas, no veíamos. Y ahora vemos un montón de niños todas las semanas en Navarra, que no es muy grande, con trastornos del desarrollo. Está aumentando de forma exponencial. Entonces, para esto, en este nuevo baremo, se han puesto criterios, porque antes no había. En el baremo anterior no había criterios para valorar, y ahora sí. Otra cosa que se ha hecho, el uso de la terminología CIF, por ejemplo, pues se llama funcionamiento en actividades y participación, las habilidades adaptativas, adaptación escolar y laboral, deficiencias de las funciones mentales, la intensidad de los apoyos. También se ha intentado actualizar toda la terminología en este nuevo baremo. Sigue manteniéndose un poco a nivel de las puntuaciones. Como veis aquí, la capacidad intelectual límite está entre 15 y 29%. Entonces, puede haber personas con capacidad intelectual límite que tengan un 15% y puede haber personas con capacidad intelectual límite que tengan un 29%. Entonces, claro, no todas las personas con capacidad intelectual límite tienen el 33%. Entonces, esto es importante porque, bueno, eso los psicólogos, eso José Mari el otro día lo explicó, los técnicos ya saben, los criterios. Y la discapacidad intelectual ligera, el porcentaje puede tener el 30 y el 59.
sea, puede haber discapacidad intelectual ligera con un 30 y otras con un 50, 59, en función no solo del CI, sino de las habilidades adaptativas. Y esto es un poco lo que ha cambiado. También lo que ha cambiado es las pruebas psicométricas que se han actualizado. Y luego, como he dicho antes, se ha incluido un nuevo baremo, que es el baremo de capacidad para realizar actividades de la vida diaria. ¿Cuáles son las actividades de la vida diaria? Pues las que nos dice la CIF: aprendizaje y aplicación del conocimiento, tareas y demás generales, actividades de comunicación, de movilidad, de autocuidado, vida doméstica, interacciones y relaciones personales, áreas principales de la vida y vida comunitaria. Ahora tenemos un baremo que valora las dificultades en las actividades de la vida diaria, con unos criterios. En el caso, por ejemplo, de discapacidad intelectual, se da mucha importancia a los apoyos que necesitan estas personas. Luego está el baremo de restricciones de la participación, que es lo que he comentado antes, que es un cuestionario de desempeño que lo complementa la persona. O sea, la persona es la que nos informa y nos dice dónde tiene las dificultades. La persona o, como he dicho antes, el familiar o el que conozca bien su situación, que puede ser el profesional de salud o el centro de salud, o puede ser también el colectivo asociativo. Y luego están, como he dicho antes, las barreras de los factores ambientales, tanto en productos y tecnología como en los apoyos y relaciones, en las actitudes de la sociedad. Esto es muy habitual, por ejemplo, en la enfermedad mental, que hay muchas barreras en las actitudes de la sociedad respecto a las personas con enfermedad mental, que también se daba antes en personas con discapacidad intelectual. Lo que pasa que, claro, a toda la labor que se ha hecho últimamente, las personas con discapacidad intelectual, las actitudes de la sociedad con la integración social, la integración educativa, integración laboral, yo creo que esto ha mejorado mucho, pero sigue habiendo, en algunos casos, actitudes negativas hacia las personas con discapacidad intelectual. Y luego los servicios, sistemas y políticos, que obviamente, como he dicho antes, pues soy consciente de que es insuficiente. ¿Cómo es el baremo? Pues bueno, pues un baremo, el criterio principal sigue siendo la discapacidad intelectual, por ejemplo, el CI, y luego el secundario de ajuste son la repercusión de las actividades de la vida diaria y el BRP, que puede actuar como modificador. O sea, lo que nos dice la persona nos puede modificar la puntuación. Y luego están los puntos, como antes, de las barreras contextuales. Y hay una fórmula de ajuste de neto que no voy a entrar porque ya lo explicó el otro día José Mari, que es un poco los baremos. Bueno, conclusiones sobre la conceptualización de la discapacidad intelectual. Es un modelo más actual, es el modelo de la CIF, el modelo biopsicosocial de la CIF, con un enfoque de derechos humanos y una visión integral de la persona con discapacidad, con una terminología más actual. Ya ha desaparecido el término de retraso mental, ahora se utiliza discapacidad intelectual, los términos de los apoyos. Sobre los baremos actuales, discapacidad intelectual, como he dicho antes, ampliación de los criterios, mejora los criterios de aplicación, que era una demanda de las personas, ¿no? Queremos que haya un baremo que sea mejor, que valore mejor a las personas. Sobre el nuevo baremo de actividades, amplía la formación recogida, mejora los criterios de aplicación del baremo y recoge la opinión de la persona. Esto es importante. Y el nuevo baremo de factores contextuales, que valora las barreras, adaptación a la definición actual de la discapacidad. Ya no valora la situación social, sino las barreras que tiene en la sociedad. Aspectos más frecuentes que nos estamos encontrando en la evaluación de discapacidad, ¿no? Como pongo aquí, patologías duales, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una discapacidad intelectual y una enfermedad mental? Que nosotros lo que sabemos es que la discapacidad no se suma, que se multiplica. Entonces esto, en este nuevo baremo, se valoran por diferentes tablas, pero este baremo, al recoger las actividades de la vida diaria,
seguramente va a recoger mejor la situación de estas personas. La capacidad intelectual límite, como he dicho antes, sigue habiendo discrepancia técnica entre si la capacidad intelectual límite es discapacidad intelectual o no, pero este baremo tiene las herramientas para valorar capacidad intelectual límite y tiene herramientas para valorar discapacidad intelectual leve, moderada o grave. El tema de las combinaciones, como he dicho antes, que fuera, nosotros como ya conocemos los baremos, ya los entendemos, pero fuera muchas veces no se entiende, ¿no? Dices, pero este tenía que tener más porcentaje que este otro. No, pero es que este tiene además un problema visual. Bueno, este nuevo baremo normalmente ajusta un poco mejor y aquella persona que tiene más dificultades en las actividades de la vida diaria, como tenemos un baremo de actividades de la vida diaria y habilidades, va a recoger mejor esas situaciones. Luego, los trastornos mentales, como he dicho antes, ahí tenemos un problema porque hay muchos trastornos mentales de inicio en la infancia que son bastante asimilables a la discapacidad intelectual y no son discapacidad intelectual, ¿eh? Como por ejemplo el TEAS, trastorno del desarrollo, autismo, trastorno de aprendizaje, secuelas de tumores, alcoholismo fetal. Entonces, vamos poco a poco a valorar no solo diagnóstico de CI, sino cada vez vamos yendo a valorar el funcionamiento. Nos vamos acercando más hacia el funcionamiento de estas personas, más que a valorar el CI o las habilidades de esto. Entonces, cada vez vamos más al modelo ese actual de la valoración de las actividades y el funcionamiento de esta persona. El retraso madurativo, la demora, es un poco lo mismo. Ahí nos da un problema de cuándo se puede valorar a una persona con discapacidad intelectual, ¿no? ¿En qué momento entramos nosotros a valorar? De forma general, se valora cuando hay un retraso. Pero claro, hay situaciones, por ejemplo, la más conocida, ¿no? Y frecuente hasta ahora, que era el síndrome de Down, y poco a poco hay bastantes síndromes que van apareciendo, que se van conociendo. Dices, ¿cuándo se reconoce el grado de discapacidad a estas personas? En teoría, de modo general, se le reconoce cuando hay una demora en el desarrollo o un retraso. Pero se ha establecido y aparece en el nuevo Real Decreto que en aquellas situaciones de diagnósticos que hay bibliografía suficiente para determinar que esta persona va a tener una discapacidad intelectual, se puede valorar de forma previa con el diagnóstico. Lo que hasta ahora en algunas comunidades se hacía y en otras no, por ejemplo, síndromes de Down, en algunas comunidades autónomas no se daba hasta que aparecía una demora en el desarrollo, un retraso, en otras se daba en el momento del diagnóstico. Entonces, ahora está puesto en este baremo que cuando hay evidencias científicas de que hay un diagnóstico, un síndrome que va a conllevar una discapacidad intelectual, se puede valorar de forma previa. Situaciones no permanentes, pues esto es importante también, claro. La discapacidad valora solo situaciones permanentes. Las situaciones que no son permanentes, de momento no se ha pensado que se valoren como discapacidad. Y el acceso a los apoyos, recursos y prestaciones, pues siempre tenemos ese problema, ¿no? Que tenemos la queja de que nos piden la discapacidad para acceder a recursos y no se les da el grado suficiente y pues es que yo quiero que solo quiero la logopedia y tengo un retraso de lenguaje, ya, pero eso no llega a un 33%. Es que me han dicho que si no llega al 33% no me dan logopedia. Pues yo creo que ese es un problema de educación. ¿Por qué no le das logopedia? Si este niño tienes que evitar que tenga una discapacidad. El ejemplo es un poco lo que pasó con la atención temprana. Antes, atención temprana solo se daba a niños con un retraso, que tenían ya un retraso. Ahora no.
no te exigen reconocerte un grado de discapacidad para darte la atención temprana, para entrar en el programa de atención temprana. Todo niño que tenga un riesgo o una posibilidad de tener una demora tiene acceso a atención temprana independientemente de la valoración del grado de discapacidad. Ojalá este niño no llegue a tener discapacidad. Bueno, seguimos. Bueno, las prestaciones más frecuentes, voy a saltar un poco esto que eso más saben las trabajos sociales, y ahora voy a intentar en los 10 minutos que me quedan explicar un poco aspectos del Real Decreto, aspectos generales. El artículo 1 de este Real Decreto habla de que la finalidad es que la evaluación sea uniforme en todo el territorio del Estado. Este baremo es un baremo estatal, es de aplicación en todo el Estado, con lo cual todos los profesionales de valoración de discapacidad de todo el Estado tienen que aplicar este baremo de forma uniforme. Siempre, bueno, pues uno que yo llevo muchos años en esto y me dice, no, es que en no sé qué provincia les dan a todos los niños con este que, pues no lo sé, igual lo están haciendo mal en otras. Nosotros tenemos que intentar aplicar de forma lo más exacta posible el baremo. Y esto es el artículo 1. Este baremo es uniforme en todo el Estado. En todo el Estado se tiene que aplicar este baremo. El artículo 2, como decía antes, valora, tiene varios anexos, el de deficiencias, el de limitación de actividad, restricciones de participación y las barreras. Y el grado de discapacidad se expresará en porcentaje. Seguimos manteniendo esa cifra mágica del 33, el 34, el 31, el 43, el 48, el 53, que a veces es muy difícil de saber de dónde sale. Pues es que eso es un baremo. Un baremo, pues es lo que tiene, ¿no? Que te sale un porcentaje. Bueno, nos dicen, ¿qué tiene que ver una persona, por ejemplo, con una sordera completa o una persona con una amputación de la pierna? No tiene nada que ver, porque cada uno tiene afectadas, pues tienen una cosa en común, que las dos personas tienen un 40% de discapacidad. ¿Por qué? Porque el baremo al final te da un porcentaje y a efectos de la valoración tienen la misma valoración y no tiene nada que ver las dificultades que tiene una persona con una sordera en su vida diaria a las dificultades que tiene una persona con una amputación en la pierna. No tiene nada que ver, pero en el baremo es la misma valoración, un 40%. Bueno, los baremos son así, tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. La calificación será independiente de las valoraciones técnicas efectuadas por otros organismos. Esto también es muy habitual. No, es que me han dado una incapacidad laboral y me tiene que dar usted el 33%. No, no, es que me han dado una incapacitación judicial y me tienen que dar la dependencia. No, cada profesional tiene sus criterios. En dependencia tienen su baremo, en discapacidad tenemos el nuestro, en incapacidad laboral tienen el suyo. Los peritos tienen su baremo, los accidentes de tráfico tienen su baremo, cada uno tenemos nuestros baremos, son independientes y cada uno aplicamos el baremo en nuestra competencia. El 4, evaluación de la discapacidad, habla del concurso de tercera persona. Aquí es un tema también que bueno, ha dado mucho que hablar porque los equipos de evaluación de discapacidad desde el año 84 aplicaban el baremo de tercera persona hasta el año 2007, año en que salió la ley de dependencia y la ley de dependencia creó su propio baremo de dependencia y este baremo derogó el anterior baremo de tercera persona, con lo cual nos encontrábamos que los equipos de evaluación de discapacidad valoraban la tercera persona y la dependencia y a partir de la publicación de la ley de dependencia no lo valoran los profesionales de los equipos de dependencia. Esto es un cambio importante porque hasta el 2007 los equipos de discapacidad valoraban el grado, la movilidad y la tercera persona.
Y a partir de 2007, los que valoran la necesidad de tercera persona son los equipos de dependencia. ¿Qué diferencia hay entre dependencia y discapacidad? Pues sí que es muy diferente, porque la discapacidad es la dificultad a la hora de hacer una actividad y la dependencia es que yo dependo de una persona para que me lo haga. Por ejemplo, tengo una hemiparesia, tengo dificultad para vestirme, atarme los botones, cuando es una hemiparesia leve, pero cuando es una paresia grave ya no es dificultad, sino que yo no puedo atarme los botones, no puedo vestirme y por lo tanto me tienen que vestir. Y eso es la dependencia. Cuando dependo de forma imprescindible de otra persona para las actividades de la vida diaria. Entonces, bueno, realmente la discapacidad, la dependencia es un continuum de que conforme va aumentando las dificultades para hacer una actividad, llega un momento en que la persona no tiene capacidad para hacerlo de forma independiente y por lo tanto depende de otra persona para hacerla. Y esa es la diferencia entre discapacidad y dependencia. Esto es lo que explica ahora con sus problemas. Desde el año 2007, la tercera persona se aplica a medida de la aplicación del baremo y esto ha traído unos problemas de desconexión, porque por un lado están los equipos de evaluación de discapacidad y por otro los de dependencia. Normativa y legislación diferenciada, porque la ley de dependencia crea su propio sistema de prestaciones de dependencia, con dos baremos diferentes, con dos equipos diferentes, con profesionales diferentes. Así como en discapacidad en toda España los equipos son médicos, psicólogos y trabajadores sociales, en dependencia hay una variedad importante entre profesionales que pasan el baremo. La gran invalida del INS, procedimientos judiciales diferentes. Entonces, aquí hay bastante lío. En el futuro sería de esperar que se unifique la valoración de ambos procedimientos. Digo en el futuro porque ahora mismo es imposible. Técnicamente es sencillo. Con un baremo se unifican los baremos y ya está. Pero han seguido dos caminos tan diferentes, la dependencia y la discapacidad, que ahora mismo es difícil que se unifique. Las dificultades de movilidad han cambiado también. ¿Qué es lo que ha cambiado? En el caso concreto de personas con discapacidad intelectual, lo que ha cambiado es que hasta ahora el baremo de movilidad era un baremo de las piernas. Entonces, por ejemplo, un síndrome de Down, una discapacidad intelectual moderada, si tenía bien las piernas y podía deambular, no tenía problemas de movilidad. En cambio, en este nuevo baremo, una persona con una discapacidad intelectual moderada o severa, aunque tenga bien las piernas, si precisa del apoyo de otra persona para utilizar los transportes colectivos, se le van a reconocer las dificultades de movilidad. Esta cosa ha cambiado. Por ejemplo, personas con demencia, personas con trastornos mentales, que hasta ahora no se reconocían las dificultades de movilidad. Con este nuevo baremo también va a haber bastantes personas con discapacidad intelectual, con enfermedad mental y con deterioros cognitivos que van a tener, de hecho, la tarjeta de aparcamiento. Hay una comisión estatal, que es a la que pertenezco yo, que está formada por representantes de todas las comunidades autónomas, y en esta comisión estatal hay una persona representante del colectivo asociativo, con lo cual todo lo colectivo de asociaciones tenéis voz en la Comisión Estatal de Evaluación de Discapacidad, para cualquier cosa que tengáis. Pero la competencia de la evaluación de discapacidad está en Ceuta y Melilla, que es por el Inserso, y en las comunidades autónomas. O sea que realmente en cada comunidad autónoma la competencia para tener sus equipos depende de las comunidades autónomas. El artículo 5 dice que hay que establecer un orden riguroso de entrada, salvo que haya razones humanitarias de especial necesidad social o circunstancias basadas en las debidas consecuencias. Esto, lo que nos dice la norma, es una cosa que ya se está haciendo en muchos equipos. La manera de adelantar aquellas situaciones que son más graves por diversas circunstancias para adelantar la valoración y no tener que esperar los 6 meses, un año o incluso 2 años que se está tardando en algunas comunidades autónomas. Los equipos multiprofesionales están formados con profesionales del área sanitaria y profesionales del área social, ¿no? De momento, pues yo creo que se van a mantener la estructura de los actuales equipos y se da la posibilidad de que
haya otros profesionales sanitarios, como pueden ser terapeutas ocupacionales, como pueden ser enfermeras o fisioterapeutas, que entren en los equipos de valoración. Y esto lo tiene que desarrollar cada comunidad autónoma. La valoración se hará previo examen de la persona interesada y la persona podrá estar acompañada de una persona de su confianza. Esto, bueno, esto es lo que nosotros valoramos a la persona, no a los informes que me dicen que esta persona tiene una discapacidad intelectual, tiene un CI de 55. No, valoramos a la persona con su entorno y la persona puede estar acompañada. El artículo 8 habla que los menores y personas con medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica tendrán derecho a ser informados, oídos y escuchados. Como veis aquí, dentro de la normativa se han ido introduciendo aspectos de derechos de las personas con discapacidad y en concreto de menores o discapacidad intelectual. La resolución habla de reconocimiento de grado como la puntuación en los baremos de tercera persona y movilidad. Y se pondrá desde la fecha de solicitud y tendrá validez en todo el Estado, con lo cual la valoración que se haga en Andalucía es válida en toda España o la valoración que se haga en Navarra es válida en toda España. Las valoraciones urgentes, como he explicado antes, por situaciones relacionadas con la salud, como procesos tumorales, la violencia de género, esperanza de vida, otras, como puede ser la ELA, enfermedades de rápida progresión, hay una tramitación urgente. La tarjeta, se va a intentar unificar la tarjeta de discapacidad en toda España para que sea la misma que la persona con discapacidad de Navarra puede ir por toda España con su tarjeta de discapacidad. Las revisiones pueden ser de oficio. La administración en cualquier momento puede revisar a la persona si hay algún error o cuando le caduca el certificado. Cuando caduca el certificado de discapacidad se aplicará este nuevo baremo. Una de las preguntas que hacen es a instancia de parte. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona tiene reconocido un grado de discapacidad y se aplica el nuevo baremo y baja la puntuación? La normativa dice que no se puede bajar el grado de discapacidad reconocido si no se han modificado las situaciones. ¿Qué quiere decir? Que si no se han modificado las circunstancias, si en este nuevo baremo, por lo que sea, la puntuación es menor, se va a mantener la puntuación previa reconocida, salvo que haya una mejoría. Puede haber circunstancias como medidas, operaciones, intervenciones que han mejorado, tratamientos nuevos, ahí se puede bajar. Pero, por ejemplo, en el caso de discapacidad intelectual, es evidente que no va a bajar, no puede mejorar la situación. Entonces, normalmente lo que dice la norma es que no se puede bajar el grado de discapacidad. Existen 30 días para hacer una reclamación. Siempre que se manda una resolución, hay 30 días para reclamar. Luego, el Real Decreto habla de un programa de formación específico a todos los valoradores de España. Como he dicho antes, la valoración es para todos los para todo el Estado. Y ha habido, en estos 6 meses de entrada en vigor, ha habido unos cursos de formación para todos los valoradores de España, de los médicos, psicólogos y trabajadoras sociales. De todas formas, cuando pase un tiempo, aquí pone un año, pero seguramente que no será un año, habrá que esperar 2 o 3 años, habrá que hacer una evaluación de los resultados de la aplicación del mismo, ver qué es lo que pasa, si han mejorado, si han empeorado, si suben, si bajan las puntuaciones. Las valoraciones que son definitivas no necesitan de un nuevo reconocimiento. O sea, no hay que volver a pedir nueva valoración. El reconocimiento que se tiene es indefinido. Si una persona tiene el 65 o el 75 definitivo, no hay que volver a solicitar. Bastante atraso tenemos en los equipos de valoración, que vamos con 1 año, 2 años, o incluso hay comunidades autónomas que van con 3 años, para que vuelvan otra vez a pedir todo el mundo la valoración de discapacidad, a ver qué puntuación me sale, a ver si mejoro. Y no hace falta un nuevo reconocimiento. Y a poco, pues ya las conclusiones, que ya los he comentado antes, y acabo con el esquema este de la CIF,
de que hay que valorar, por una parte, las deficiencias, limitación de actividad, que es un modelo de interacciones que es más complejo y se acerca a los modelos más actuales de la evaluación de discapacidad. Y esto es un poco lo que quería explicar. Ahora me he pasado 5 minutos, ya lo siento, y ahora vamos a dar espacio para las preguntas. Muy bien, Javier, pues vamos a pasar a, bueno, vamos a pasar a algunas de las preguntas que han ido dejando en el chat. Y bueno, vamos a empezar una pregunta que es bastante genérica, bastante, bueno, importante. La pregunta es ¿cuándo se empezarán a establecer estos nuevos grados de discapacidad? ¿Será necesario que la PDI pase a una nueva valoración? Supongo que será progresivo. Los servicios y ayudas que recibe actualmente una PDI podrán ser modificados y ser diferentes. ¿Se me oye ahora? Sí, Sí, se ve. Bien, bueno, como ya he explicado antes, no es necesaria una nueva valoración. O sea, si tiene un grado reconocido definitivo, no hay que volver a solicitar una nueva valoración. Ya se tiene el grado reconocido. Se puede solicitar, bueno, si en caso de que se considere que se modificado su situación o que ha habido un empeoramiento. Y las prestaciones, pues eso es otro tema. Las prestaciones eh, para las personas con discapacidad intelectual, mm, pues tendrán que cambiar. Pero otra cosa es que se vayan cambiando. Este baremo lo que va a hacer es, bueno, tener más información sobre esa persona. Las puntuaciones pueden cambiar en algunos casos, por ejemplo, como he explicado antes, sí que en el caso, por ejemplo, de discapacidad intelectual moderada baja, discapacidad intelectual severa, sí que pueden tener prestaciones, por ejemplo, la de movilidad que no tenían antes, pero en el resto de prestaciones yo creo que no van a cambiar. Y este baremo ya está en vigor. Ya entró en vigor en abril de este año, ya se está aplicando desde abril de este año. Las primeras impresiones que tenemos que no modifica en gran medida, porque los criterios han sido bastante continuistas. Mm, ¿Por qué? Digo, unos dirán, siempre va a ser insuficiente, ¿no? Pero bueno, pues no puedes hacer un baremo que de repente entren el doble de personas con discapacidad porque, bueno, pues Hacienda habría dicho pues que no puede ser. Y tampoco puedes hacer un baremo que reduzca a la mitad porque los colectivos y los habrían dicho que no, con lo cual ha sido un baremo bastante continuista. Las primeras impresiones es que sube algo la puntuación, sobre todo en algunos colectivos. En aquellos colectivos que se afectan a las actividades de la vida diaria sí que sube la puntuación. Y hay otros colectivos que hemos visto que baja algo la puntuación. Pero en general, la media de la puntuación, pues bueno, yo tengo la impresión de que lo que me contan los compañeros, que ha subido un poco el grado de discapacidad que se reconoce. hay varias, perdón. Hay varias personas que preguntan qué pasa con las personas que con los nuevos baremos les correspondería un mayor porcentaje y están valorados con el baremo anterior. ¿Podría subir su porcentaje? ¿Qué habría que hacer en estos casos? Sí, claro que puede subir. Claro que puede subir. En este nuevo baremo puede subir el grado de discapacidad. De hecho, como ya he explicado antes, hemos tenido bastantes casos en los cuales ha subido, pero hay que ver cada caso. Entonces, pues no hay grandes variaciones, pero en general la primera impresión, aquí en Navarra por lo menos, desde abril hasta ahora, la primera impresión es que han subido algo los porcentajes a reconocer. Entonces nosotros aplicamos el nuevo baremo y es lo que sale. Y lo que sale se reconoce a partir de la fecha de solicitud de la revisión. O sea, no se reconoce con efectos retroactivos. O sea, la normativa
No te dice, bueno, pues antes tenías 50, ahora tienes 70 y te vamos a reconocer 70 desde antes. No, tú antes tenías el 50, el 5 de enero de 2023 has pedido revisión y se te reconoce un 70 desde el 5 de enero de 2023. No hay efectos retroactivos, porque, bueno, si no sería un caos, ¿no? Porque habría que volver a revisar todo. Entonces, la normativa dice que, bueno, pues tú tienes reconocida hasta esa fecha un 50 y a partir del 1 de enero del 23 tienes un 70. Y eso es un poco lo que dice la normativa de aplicación estatal. Cada caso va a ser diferente. Hay algunos, la mayoría, pues por lo menos se van a mantener o algunos van a subir y habrá algún caso que va a bajar. Por ejemplo, yo he explicado antes que cuando hay combinación de deficiencias, igual hasta que te baja el neobaremo, pero no lo sé. Eso ya es ver cada caso en particular. Hay otro caso. Carlos pregunta, tengo un hijo con 19 años con autismo y nos han dado un 33% y antes tenía un 50%. La valoración en el centro base le hicieron sin ver a mi hijo y sin ver los informes nuevos. O sea, una valoración a ciegas. ¿Qué se puede hacer ante situaciones como estas? Pues yo no lo entiendo. ¿Cómo puede ser? Claro, yo no sé, desde luego, en mi comunidad autónoma, eso, en algunas se hace eso para intentar adelantar el atasco monumental que hay. Hay comunidades autónomas que van con 3 años de retraso. Entonces, hay algunas que han decidido decir, bueno, pues yo cojo los informes y le doy un 33 y ya está, sin ver. Y hay otras que, pues la mayoría, eso me parece excepcional, porque la misma norma dice que la evaluación se hace previo examen del interesado. Y además tú tienes que aplicar el baremo de eficiencias y el baremo de limitaciones en la actividad. Y eso te obliga a valorar a la persona, porque antes igual que lo harían con los baremos anteriores, que valora prácticamente el CI, pues dice, bueno, tienes un CI de 50, pues tanto. Tienes un CI de 70 y tanto. Pero en los baremos actuales, que hay varios aspectos más que se valoran, esto tiene que ser con una entrevista y una valoración del niño bueno, 18 años, vamos a llamarle ya persona adulta, y normalmente la familia también, porque te da una información imprescindible para la valoración. Aparte también del centro escolar. Nosotros normalmente hacemos la valoración con la familia y normalmente en muchos casos te pedimos un informe al centro escolar para tener un poco toda la información. Yo me parece muy extraño eso, salvo lo que yo te digo, ¿no? Que hay sitios que están desesperados porque en 2 años para resolver, igual dicen, bueno, pues como con el 33% y el 45, el 33 realmente no hay gran diferencia porque tienes acceso a las prestaciones de discapacidad, pues te damos el 33 y ya está. Pero claro, no sé, no es técnicamente, desde luego, es totalmente incorrecto. Yo no sé qué es lo que ha pasado, pero me temo que puede ser por ese problema. Bien. Mira, Laura pregunta si las pruebas diagnósticas que se utilizan para valorar la discapacidad están recogidas en el baremo. Ah, sí, bueno, normalmente los psicólogos son psicólogos y ya saben ellos qué pruebas pasar. Lo que sí se ha estandarizado en este baremo, el grupo de trabajo de psicólogos que trabajó puso unos test orientativos para aplicar. Entonces, bueno, pues normalmente eso es lo que suelen hacer, ¿no? Pues ya tienen los test, ellos son psicólogos y normalmente los psicólogos de los centros de valoración de discapacidad, en el caso concreto de la discapacidad intelectual, tienen bastante experiencia, aunque, bueno, lo que estamos viendo que últimamente mm, casi todos los niños con discapacidad intelectual ya vienen con las pruebas aplicadas dentro de su centro escolar. Los pedagogos y psicólogos de centros escolares normalmente ya les han aplicado las pruebas y vienen con esa información. Pero si no la vienen con esa información, que nos pasa mucho, claro, con la inmigración y con todo esto, pues tenemos muchos niños que no, en su país no están valorados y vienen aquí, piden la valoración y el psicólogo le aplica las pruebas estandarizadas y están en el baremo las orientativas y es la que se aplica.
La siguiente pregunta, ¿debemos esperar a los 6 años para solicitar la valoración de discapacidad a un niño con un síndrome de deficiencia intelectual? Actualmente lo tiene por Crecovi, que es un servicio de la Comunidad de Madrid. No sé, no sé, también no acabo de entender. La valoración de discapacidad se valora desde 0 años. Como he dicho antes, un niño que tiene, antes teníamos la duda de que un niño, por ejemplo, con síndrome de Down, podamos desde el mes valorar una discapacidad, porque todavía no tiene retraso. Hasta que tiene 8, 9, 10 meses o 12 o 15, depende un poco, pero ahora existe esa posibilidad. Y en cuanto tiene retraso, un retraso establecido, o sea, no un retraso, no, es que le parece que va un poco atrasado al andar. Todavía tiene 12, 13, 14 meses y no anda, hombre. Vamos a esperar un poco. Entonces, cuando ya se detecta una demora, un retraso madurativo establecido, que por lo que me entiendo, supongo que será el CRECOVI, que es el Centro de Atención Temprana de Madrid, normalmente se orienta hacia la valoración de discapacidad. Y yo creo que ellos hacen la valoración de discapacidad en Madrid. Por ejemplo, en Navarra, de 0 a 3 años, los que valoran la discapacidad son los médicos y psicólogos del Centro de Atención Temprana, que sería un poco el equivalente al CRECOVI de Madrid, ¿no? Y ellos lo que hacen es, cuando ya hay un retraso madurativo establecido, ya se hace una orientación y ellos hacen el expediente de valoración de discapacidad por demora. Entonces, no sé, yo creo que esto es lo que sería en todos los sitios, pero no lo sé. En otras comunidades autónomas no me puedo meter porque no sé cómo lo hacen. Yo en Navarra sí que puedo contestar cómo lo hacemos y lo hacemos así. El equipo de atención temprana de 0 a 3 años, hasta los 3 años, que es cuando el servicio de atención temprana es universal y gratuito a todos los niños, no solo a los niños con discapacidad, sino a todos los niños. Ellos, cuando ven que hay una discapacidad, un retraso madurativo, le abren ya el expediente de discapacidad de reconocimiento con sus revisiones. Bueno, luego hay un sentir general, una pregunta que está ahí en el aire, ¿no? Que dice, bueno, se está percibiendo que están bajando los porcentajes de discapacidad, o es todo lo contrario, ¿no? Porque siempre hay un temor por parte de las familias, de decir, ahora me toca revisar, a ver qué pasa, ¿no? Si tengo un 33 y parece que vamos a la revisión y como que va a la baja, ¿no? Bueno, pues estos se han hecho muchos pilotajes y en los pilotajes la experiencia que ha habido es que no se baja, muy pocos casos se baja. En general, como he dicho, sube, y en el caso de discapacidad intelectual no hemos tenido ningún caso que haya bajado si la situación no ha mejorado. Entonces, más al contrario, nosotros en lo que hemos visto en el pilotaje es que las puntuaciones suben, por lo menos en Navarra. Claro, también ya sabemos un poco lo que pasa siempre, ¿no? Que siempre el que baja mete más ruido, ¿no? Y parece que, pues si de 100 bajan dos, esos dos van a ir al trabajo social, van a ir a la asociación, van a ir a mí, van a reclamar y parece que van a ser 90 y son dos de 100. Pero si los de 100 suben 80 o 50 suben, 40 se mantienen y 10 bajan, pues hay que ver esos datos a medio plazo y largo plazo. Lo que puedo decir es que en los pilotajes que se han hecho y en el tiempo, en los 6 meses que llevamos en Navarra, no ha habido ningún caso que haya bajado. Salvo, pues es que claro, siempre hay casos que ha habido un error de diagnóstico. Igual resulta que estaba diagnosticado de autismo y luego resulta que no era autismo, que era un trastorno de aprendizaje o era un problema familiar de separación entre los padres que parecía que tenían unas conductas y luego resulta que no era autismo. No sé, eso sí que hemos tenido algún caso, ¿no? Pero casos que con el mismo diagnóstico, sobre todo de discapacidad o trastorno del desarrollo de aprendizaje grave, desgraciadamente, ojalá,
Ojalá tuviéramos que bajar las puntuaciones, pero desgraciadamente hay muy pocos casos. Eso también dice un poco de los psicólogos que normalmente, bueno, pues tienen bastante acierto a la hora de aplicar, porque claro, a los 3, 4, 5, 6 años, dar una puntuación y acertar cómo va a ser, si a los 12, a los 14 años va a ser la misma, va a subir o bajar, claro, no es fácil acertar. Pero lo que desde luego no hemos visto es lo que dicen, que haya bajado, eso no. Nosotros hemos visto al contrario, hemos visto que ha subido. Y más con ese diagnóstico, con un diagnóstico de autismo, desde luego. Muy bien. Hay otra persona que dice, mi hijo de 7 años hasta el año pasado tenía reconocida un 33% por sufrimiento al nacer, hipoxia. El año pasado le revisaron y le bajaron al 18%. En neurología le dieron de alta. Y ahora estamos yendo a salud mental, a la seguridad social. Mi hijo muestra todos los signos de déficit de atención, pero no consigo que lo valoren y diagnostiquen, como tal en Cartagena, Murcia. ¿Qué puedo hacer? ¿A quién corresponde el diagnosticarlo como tal? Bien, bueno, el diagnóstico corresponde a los servicios de salud. Nosotros, los profesionales de los equipos de valoración, lo que hacemos es la valoración, no diagnosticamos. Por ejemplo, en discapacidad intelectual sí que los psicólogos pueden diagnosticar discapacidad intelectual porque tienen los medios para aplicar las pruebas específicas y las escalas. Pero, por ejemplo, enfermedad mental, ellos no tienen competencia para diagnosticar un TDAH, un trastorno del desarrollo. Esos son los equipos de salud mental infantil. Y eso ellos son los que tienen que hacer un diagnóstico, poner un tratamiento, un seguimiento y ver qué diagnósticos hay. En el caso este, pues bueno, no sé el caso en concreto, pero pues un sufrimiento fetal infantil puede ser desde un 0% de discapacidad. Yo tengo un hijo que nació con muy bajo peso, tuvo una sepsis y no tiene ninguna discapacidad, por suerte, pero se podía haber quedado con esa misma sepsis, con el mismo sufrimiento fetal perinatal, con un 100% de discapacidad. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, pues que en algunos casos que parece que la situación es mala y luego, bueno, pues mira, ha ido bien y ojalá, como he dicho antes, ojalá todos esos 33% que se han dado luego hayan mejorado, se le ha dado alta neurología, vaya bien, como a mi hijo, o en el otro caso, vamos a esperar un poco a ver si ese TDAH ya es TDAH de verdad o qué diagnóstico, qué tratamientos tiene. Y no solo por el TDAH, porque el TDAH en sí no da un 33%. Hay TDAHs y TDAHs, como todo, ¿no? Entonces, cuando ya afecta al rendimiento escolar, cuando ya hay un retraso en el aprendizaje, cuando ya va perdiendo los cursos, entonces, cuando se estabiliza la situación, es cuando hay que volver a solicitar la valoración. Cuando hay un diagnóstico, una evaluación, un seguimiento y cuando esa situación ya está estabilizada. Ojalá que, bueno, al padre este esperemos que el TDAH que vaya bien, que se controle, bueno, con medicación si hace falta. Esperemos que no le haga falta medicación, porque si le han dado de alta a los neurólogos, pues bueno, esperemos que salud mental infantil, que yo creo que en casi todos los sitios hay especialistas en salud mental infantil, sepan hacer un tratamiento y ojalá que no tenga alteraciones en el aprendizaje importantes ni en el desarrollo. Ojalá. Y si llega un momento en que está provocando alteraciones en el desarrollo, alteraciones en la etapa escolar, un retraso escolar o alteraciones de comportamiento, sí que tendrá que volver a pedir la revisión. En cualquier momento se puede pedir. Nosotros, por lo menos, que en Navarra, en cualquier momento, los niños pueden pedir la nueva valoración, se ve, se vuelve a estudiar y nosotros, por ejemplo, que en Navarra los niños aunque bueno, no cumplen esos requisitos que dice adelantar por razones humanitarias, por razones de salud, nosotros en Navarra a los niños les adelantamos a todos. O sea, la valoración, cuando entran los niños,
pasan los primeros. Navarramos con una media de 1 año en la valoración, muy mal, pero bueno, no aumentan el personal y cada vez hay más solicitudes y a los niños los valoramos en cuanto entran. Y bueno, pues los valoramos. Otra cosa es que luego salgan un 5, un 15, un 30, un 50 y siempre provisionales. Siempre que das una valoración en los niños, en todos se hace provisionales. Con unos plazos de revisión que suele ser a los 6 años, entre 6 y 8 años, que es cuando hay el cambio de ciclo escolar. Otra revisión suele ser a los 12, 10 años más o menos, que es también cuando cambia el ciclo escolar. Y otra revisión suele hacer a los 18, que es cuando es la edad adulta, o a los 21, que es cuando acaban la etapa escolar de las personas con discapacidad intelectual o con retraso. Y esto es lo que se suele hacer. La pregunta hace referencia a la tarjeta de aparcamiento. Dice, si necesitaba tarjeta de aparcamiento por movilidad que antes no daban, hay que pedir revisión, aunque no nos toque aún, o solo que nos incluyan este punto de alguna manera. ¿No? Hay que pedir revisión porque supone una modificación, porque antes, con los baremos anteriores, esta persona no tenía dificultades graves de movilidad con los baremos anteriores, porque las piernas tenía bien. En cambio, en estos baremos hay que valorar, dentro de este baremo está el baremo de movilidad, que ya incluye ya no solo las dificultades en las piernas, sino las dificultades, la necesidad que tiene de apoyos para el uso de transportes públicos colectivos. Pero otra cosa que quiero insistir, no todas las personas con discapacidad intelectual tienen dificultades graves de movilidad. Serían solo aquellas personas pues, con discapacidad intelectual moderada, moderada baja o con discapacidad intelectual grave. Esto sí, con discapacidad intelectual grave no hay ninguna duda. Estas personas, bueno, hasta ahora no se les reconocía generalmente y ahora sí. Y luego, pues, pero que, por ejemplo, una persona con discapacidad intelectual ligera que puede utilizar el autobús en recorridos conocidos, tiene buena movilidad, no se le va a reconocer tampoco dificultades graves de movilidad. Hay que ver cada caso y para ver cada caso hay que valorarlo y para valorarlo hay que solicitar la nueva valoración. Otra persona dice, mi hijo tiene dependencia reconocida grado 2. No es lógico que mantenga la discapacidad de 33%. No sé. Bueno, pues no lo sé. Depende un poco de los años. La dependencia, el grado 2, que es una dependencia severa, como he dicho antes, es un baremo diferente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en discapacidad muchas veces hacemos una valoración del un 33% hasta los 18 años, porque hasta los 18 no cambia la prestación por hijo a cargo del INS. Entonces, claro, entre esa valoración que haces a los 3 años, que es cuando está todavía, es un niño que está en natación temprana, hasta los 18 años, entre medio, puede que la evolución no sea buena y que si volvería a solicitar la valoración, en vez de un 33 tendría un 65 o un 75, pero realmente ese 65 o 75 no te va a servir para nada más, porque las prestaciones, la prestación por hijo a cargo del INS es la misma a partir del 33. Sí que hay más ayudas a partir de 65, 75 desgravaciones fiscales, que no lo sé porque yo no soy trabajador social, pero generalmente la mayoría de prestaciones va a estar con el 33%. Entonces, bueno, pues puede ser ese caso, pero no lo sé, no es lógico, pero también habría que ver cómo es esa valoración de dependencia. Si está bien hecha, si está con los criterios adecuados, porque pues también hemos visto valoraciones de dependencia que son muy variables en función de los profesionales que lo aplican o las comunidades autónomas. Habría que ver cada caso en particular, pero no es lógico. Lo lógico es que con un grado 2 tenga al menos un 65. Bueno, Javier, mira, nos quedan como dos preguntas en una. Dice, ¿por qué ha cambiado el plazo de la resolución de la valoración de discapacidad de 6 meses a los 12 actuales? A mí eso me lo informa el organismo competente. Y luego otra persona dice, mi hijo tiene un TEA de discapacidad del 33 desde los 10 años y se le revisa cada 4 años. ¿Por qué? Pues son dos preguntas y ya terminamos. Yo si queréis puedo estar más tiempo, ¿eh? Bueno, a ver, espera, la segunda pregunta era, los plazos de revisión los pone el equipo. O sea, hay niños que
tú lo das desde los 3 hasta los 18 años y hay otros que lo revisas a los 3, a los 7, a los 11 y a los 18. Eso los pone el equipo en función del diagnóstico, de la posible evolución, si ven que puede haber mejoría, si puede haber empeoramiento. Eso depende un poco de los profesionales del equipo. Y la primera pregunta era de... Primera era, ¿por qué han cambiado es el plazo, sí, el plazo. ¿Por qué ha cambiado el plazo? El plazo está puesto en el Real Decreto de 6 meses. Eso no se está cumpliendo en prácticamente en ninguna comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque en la mayoría de comunidades autónomas vamos entre 6 meses y 12 meses y en muchas comunidades autónomas van con 2 años de retraso. Entonces sale la norma, pero luego no se puede cumplir. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo que en los últimos años está aumentando el número de solicitudes y el número de profesionales de los equipos de evaluación no está aumentando. En Navarra teníamos el mismo número de profesionales desde hace 30 años cuando entré yo a trabajar y las solicitudes se han cuadriplicado. Pero si no, función pública no aumenta el personal porque dice que tiene limitado el aumento del personal, pues no poco podremos hacer. Podremos mejorar un poco los procedimientos, pero al final la valoración, como se hace con la persona, se cita a la persona y hay que hacer con la persona, pues difícilmente veo yo que se mejoren. Pero bueno, eso cada comunidad autónoma es diferente y hay diferencias importantes entre las diferentes comunidades autónomas en cuanto a los plazos de resolución de los expedientes. En Navarra estamos un poco ahí en la media, vamos en... Pero bueno, normalmente no entiendo yo que es una situación grave porque, como he dicho antes, cuando hay un motivo que justifique el adelanto a la valoración, no tenemos ningún problema. Nosotros lo valoramos en una semana, si hace falta. O sea, cuando una persona está esperando, por ejemplo, para una contratación laboral que está esperando a nuestro certificado, le adelantamos, le vemos en esa misma semana. O, por ejemplo, los niños también los adelantamos y los vemos en las primeras citas. Bueno, pues cada equipo tiene un poco sus criterios y su manera un poco de intentar paliar ese retraso que hay, porque al final, pues la mayoría de las personas quiere declaraciones fiscales y la tarjeta de aparcamiento. Con estas dos casas, es el 60% de las valoraciones son para desgravación en la renta y para la tarjeta de aparcamiento. Y nosotros no entendemos, bueno, que sea una valoración urgente estas situaciones, pero bueno, pues hacemos lo que podemos todos. Bueno, pues muy bien. De todas formas, gracias Javier por tu ponencia y por habernos aclarado las dudas en torno al nuevo baremo. Ojalá tuviéramos más tiempo para seguir contestando a todas las preguntas. Bueno, y gracias a todas las personas que os habéis conectado y a Plena Inclusión Confederación, que nos ha estado apoyando para que esto se lleve a cabo. Y desde aquí un saludo a Beatriz Vega y a todo el equipo técnico. Y por parte de Plena Inclusión Navarra, Eskerrik asko, muchas gracias.